Capítulo 8. La fuente del poder. El objetivo último de nuestra investigación es la comprensión práctica, más que académica o filosófica, aunque es posible extraer ciertas conclusiones filosóficas incluso de un breve análisis del poder y la fuerza. Desde un punto de vista práctico, antes de continuar es necesario saber cuál es la fuente intrínseca del poder y cómo opera. ¿Qué explica su mayor potencia? ¿Por qué la fuerza siempre acaba sucumbiendo ante el poder? A este respecto, la Constitución de Estados Unidos puede proporcionar un estudio provechoso. Este documento calibra en torno a 700. Si uno lo lee frase por frase, aparece la fuente de su poder. Es el concepto de que todos los hombres son iguales en virtud de su creación divina y que los derechos humanos son intrínsecos a la humanidad y, por lo tanto, inalienables. Es curioso que este mismo concepto haya sido la fuente de poder para Mahatma Gandhi. El poder frente a la fuerza. Cuando se examina el poder, se ve que surge del significado. Guarda relación con el motivo y con los principios. El poder siempre está asociado con lo que sustenta el significado de la vida misma. Apela a esa parte de la naturaleza humana que llamamos noble, en contraste con la fuerza, que apela a esa otra parte llamada crasa. El poder apela a lo que eleva, dignifica y ennoblece. La fuerza siempre tiene que ser justificada, mientras que el poder no requiere justificación. La fuerza se asocia a lo parcial, el poder a la totalidad. Si se analiza la naturaleza de la fuerza, enseguida queda claro por qué siempre debe sucumbir al poder. Esto está de acuerdo con una de las leyes fundamentales de la física. Como la fuerza crea de forma automática una fuerza en sentido contrario. Su efecto es limitado por definición. La fuerza es como un movimiento, va de aquí hasta allí, o lo intenta, avanzando frente a una posición. El poder, en cambio, es inmóvil, es como un campo establecido que no se mueve. La gravedad, por ejemplo, no se mueve contra nada. Su poder mueve todos los objetos dentro de su campo, pero el campo de gravedad en sí no se mueve. La fuerza siempre se mueve contra algo, mientras que el poder no se mueve contra nada. La fuerza es incompleta y por lo tanto tiene que recibir energía de forma constante. El poder es total y completo en sí mismo y no requiere nada externo. No establece demandas ni tiene necesidades. Como la fuerza tiene un apetito insaciable, consume todo el tiempo. El poder, en cambio, estimula, da de sí, abastece y sustenta. El poder da vida y energía, mientras que la fuerza las quita. El poder está asociado con la compasión y nos hace sentir positivos. La fuerza se asocia al juicio y nos hace sentir mal. La fuerza siempre crea otra fuerza opuesta. Polariza en vez de unificar. La polarización siempre implica conflicto. Su coste, por tanto, es elevado. Como la fuerza incita a la polarización, es inevitable que produzca una dicotomía entre ganar y perder. Y como siempre pierde alguien, se crean enemigos. Al tener que afrontar enemigos constantemente, la fuerza requiere defensa sin pausa. Esta actitud defensiva es costosa, tanto en el mercado como en la política o en los asuntos internacionales. Al buscar la fuente del poder, nos hemos dado cuenta de que está asociado con el significado, y este se relaciona con el sentido de la vida misma. Fuerza es concreta, literal y argumentable. Requiere pruebas y apoyo. Las fuentes del poder, por su parte, son indiscutibles y no están sujetas a pruebas. Lo autoevidente no se discute. La salud es más importante que la enfermedad. La vida lo es más que la muerte. El honor es preferible al deshonor. La fe y la confianza son mejores que la duda y el cinismo. Lo constructivo es preferible a lo destructivo. Todas estas declaraciones son evidentes en sí mismas y no hay que comprobarlas. En definitiva, lo único que se puede decir sobre una fuente de poder es que simplemente es. Cada civilización se caracteriza por sus principios inherentes. Si estos son nobles, dicha civilización tiene éxito. Si son egoístas, fracasa. El término principios suena abstracto, pero sus consecuencias son muy concretas. Si se examinan los principios, se ve que residen en el ámbito de lo invisible.
dentro de la conciencia misma. Aunque es posible señalar ejemplos de honestidad en el mundo, la honestidad misma, como principio organizador central para la civilización, no existe de forma independiente en ninguna parte del mundo externo. El verdadero poder, por tanto, emana de la conciencia misma. Lo que se ve es la manifestación visible de lo invisible. El orgullo, la nobleza de propósito, el sacrificio por la calidad de vida, se considera que son cosas que inspiran y dan significado a la vida. Pero lo que de verdad nos inspira en el mundo físico son las cosas que simbolizan conceptos con un poderoso significado para nosotros. Dichos símbolos realinean nuestros motivos con el principio abstracto. Un símbolo puede aglutinar un gran poder debido al principio que ya reside en nuestra conciencia. El significado es tan importante que, cuando la vida pierde su significado, es común el suicidio. Cuando la vida pierde significado, primero sobreviene la depresión. Y cuando la vida se vuelve suficientemente carente de significado, se la suelta por completo. La fuerza tiene objetivos pasajeros. Cuando se alcanzan, lo que queda es el vacío de la falta de sentido. El poder, por otra parte, motiva sin tregua. Por ejemplo, si se dedica la vida a potenciar el bienestar de todos aquellos con los que se entra en contacto, la vida nunca pierde significado. Por otra parte, si el propósito de la propia vida es el éxito económico, ¿qué ocurre una vez obtenido? Esta es una de las principales causas de depresión entre los hombres y mujeres de mediana edad. La desilusión y el vacío provienen de la incapacidad de alinear la propia vida con los principios en los que se origina el poder. Un buen ejemplo de este fenómeno se halla en las vidas de los grandes músicos, compositores y directores de orquesta actuales. A menudo desarrollan su profesión hasta bien entrados en los 80 o 90 años, y con frecuencia tienen hijos y llevan una vida vigorosa hasta esa avanzada edad. Han dedicado su vida a la creación y a la encarnación de la belleza, y esto incorpora y expresa un enorme poder. Se sabe que, a nivel clínico, ese alineamiento con la belleza está asociado a la longevidad y al vigor, y como la belleza es función de la creatividad, la longevidad es común en todas las ocupaciones creativas. Nuevos paradigmas. La posición filosófica del positivismo, basada en la premisa de que solo es real lo cuantificable, está en el origen de las ciencias. Sin embargo, las fuentes de poder son invisibles e intangibles. La falacia del empirismo lógico queda patente desde su premisa esencial. ¿Acaso no es una posición abstracta afirmar que nada es real a menos que sea mesurable? Esta proposición en sí no es tangible, visible ni mesurable. El argumento mismo de la tangibilidad surge de lo intangible. Y aunque tal posición fuera válida, ¿quién querría vivir sin orgullo, honor, amor, compasión o valor? Voy a abordar este argumento a pesar de sus patéticas implicaciones. ¿Tiene el poder una base tangible? ¿O solo procede de lo indefinible, de lo místico, lo filosófico, lo espiritual o lo abstracto? ¿Se puede saber algo sobre el poder que tenga sentido para quienes solo se orientan hacia el mundo del cerebro izquierdo, el cual, a pesar de su sofisticación informática, no deja de ser un sistema de medición mecánica? Antes de continuar, conviene recordar que las máquinas más avanzadas en inteligencia artificial son incapaces de sentir alegría o felicidad. La fuerza puede producir satisfacción, pero solo el poder genera alegría. La victoria sobre los demás produce satisfacción, pero la victoria sobre uno mismo da alegría. Como se ha demostrado en los capítulos anteriores, ahora estas cualidades solo pueden ser medidas, sino calibradas con exactitud. Para que esto sea más comprensible para la razón, continuemos nuestro viaje por una serie de conceptos de la física teórica avanzada de fácil comprensión. No hay que sentirse intimidado ante estos conceptos, al contrario, sus implicaciones para la vida cotidiana, aunque profundas, son muy simples. No se necesita entender la estructura molecular del caucho para beneficiarse de tener llantas en las ruedas del coche. Si bien sus pruebas pueden ser complejas, la teoría de la relatividad de Einstein y el teorema de Bell, por ejemplo, se pueden expresar en unas pocas frases muy fáciles de entender. Varios de los conceptos recientemente definidos son relevantes para comprender la naturaleza del poder.
como la teoría del físico David Bohm, que afirma que hay un universo visible y otro invisible. Esta idea no debe sobrecogernos. Muchas de las cosas con las que estamos familiarizados a diario, como los rayos X, las ondas de radio y las ondas de televisión, tampoco son visibles. Hay un universo implicado que discurre en paralelo con el universo explicado, el cual es una mera manifestación del primero. Así, por ejemplo, cuando la idea de construir el edificio más alto del mundo obtuvo apoyos, el resultado fue que un concepto invisible se convirtió en el Empire State en el mundo visible. El universo implicado está conectado con la conciencia humana, como cuando una inspiración surge en la mente de un creador. Bohm dijo que el significado vincula mente y materia, que son las dos caras de una misma moneda. Otro concepto útil es la noción de Rupert Sheldrake de campos morfogenéticos o campos M. Estos patrones organizadores invisibles actúan como plantillas energéticas que establecen las formas en diversos niveles de la vida. La diferenciación de estos campos M es lo que da lugar a que los representantes de una misma especie sean idénticos. Algo similar a los campos M también existen los campos energéticos de conciencia, un fenómeno llamado causación formativa. La idea que los campos M favorecen el proceso de aprendizaje ha sido verificada por la experimentación a gran escala. Cuando Sir Roger Bannister corrió por primera vez una milla en menos de 4 minutos, creó un nuevo campo M. Según el sistema de creencias prevaleciente en la conciencia humana, correr una milla en menos de 4 minutos estaba más allá de las posibilidades. En cuanto se creó el nuevo campo M, muchos corredores empezaron a rebajar ese tiempo. Esto ocurre cada vez que el ser humano entra en un nuevo paradigma. Tanto si su capacidad de volar, entre paréntesis, un campo M creado por los hermanos Wright, como de recuperarse del alcoholismo, un campo M creado por Will B., el fundador de Alcohólicos Anónimos. Una vez que se crea un campo M, cada persona que repite el logro refuerza el poder de dicho campo. Todos sabemos que nuevas ideas a menudo parecen surgir al mismo tiempo en las mentes de personas separadas por grandes distancias. De algún modo, el campo M actúa como un principio organizador, como una especie de atracción magnética general. El campo M no va a ninguna parte. Es un campo de energía fijo, que está en todas partes. Una vez creado, es un patrón accesible presente en todo el universo invisible. Teoría del caos. Lo siguiente a considerar con mayor detalle es la teoría del caos. Abro paréntesis, la dinámica no lineal, cierro paréntesis. Se aplicó por primera vez al estudio del tiempo meteorológico. A lo largo de los siglos, se había establecido el consenso de que no había una pauta matemática definible y previsible para el tiempo. Abro paréntesis, tal como se había determinado la ausencia de un método matemático para predecir cuándo va a caer la gota de un grifo que gotea. Ni siquiera se podía explicar cómo se forma la gota. Cierro paréntesis. Caos significa una masa de datos sin sentido, por ejemplo, puntos, en la que no se detecta un patrón organizador inherente. Con la llegada de la tecnología informática avanzada, se descubrió que podían hallarse patrones organizadores internos en lo que parecía desorganizado. Lo incoherente en apariencia tiene su coherencia interna. Estos análisis revelaron patrones que suelen parecerse a un 8 doblado sobre sí mismo, a menudo con un efecto embudo, de modo que el gráfico tiene una configuración geométrica repetible. La ciencia ha aceptado lo que los místicos han dicho durante siglos, que el universo es coherente, está unificado y se organiza en torno a patrones unificadores. La dinámica no lineal ha verificado que no hay caos en el universo. La apariencia de desorden se debe a los límites de la percepción. Esta es una revelación inquietante para las personas orientadas al cerebro izquierdo, pero parece evidente para las orientadas al cerebro derecho. Los sujetos creativos simplemente escriben, pintan, esculpen o diseñan lo que ven en su mente. Después de todo, no se baila siguiendo una secuencia lógica, sino dejándose guiar por lo que se siente. Se elige en función de valores y los valores se asocian con los patrones intrínsecos. La cadena de causalidad aceptada, tal como se entiende en las ciencias básicas, sigue la secuencia
A-B-C. En este esquema que propone el determinismo material, nada es intrínsecamente libre, sino solo resultado de alguna otra cosa. Por lo tanto, es limitado. En realidad, lo que este sistema define es el mundo de la fuerza. La fuerza A da como resultado la fuerza B y es transmitida a la fuerza C, con la consecuencia D. D, a su vez, se convierte en el comienzo de otra serie de reacciones en cadena, ad infinitum. Este es el mundo del cerebro izquierdo, rutinario y previsible. Es el paradigma limitado desde el que operan las ciencias convencionales, familiar y controlable, pero no creativo. Está determinado y por tanto limitado por el pasado. No es el mundo de la genialidad, pero a muchos les parece seguro. Es el mundo de la productividad y de la visión práctica, pero a las personas creativas les resulta vulgar, prosaico y poco inspirador. Una cosa es concebir el Empire State y otra muy distinta construirlo, porque hacer que algo ocurra exige motivación. La motivación se deriva del significado. Por lo tanto, los mundos visible e invisible están vinculados, como ya he representado gráficamente. Nota para el oyente, ahora colocaré imagen de la representación gráfica. Continúo. Aquí se ve el concepto ABC, que está dentro del universo invisible e implícito, y se activará su emerger al mundo visible, lo que dará como resultado A, flecha B, flecha C. Así, el mundo visible se crea a partir del invisible, y por lo tanto está influido por el futuro. La capacidad de materializarse del concepto invisible se basa en el poder del propio concepto original. Podría decirse que al cerebro derecho le llega la pauta y al cerebro izquierdo la hace visible. Una ABC puede ser un atractor. Abro paréntesis. Hasta ahora, la ciencia solo ha definido que los atractores pueden tener alta o baja energía. Dicho de manera simple, los patrones atractores poderosos generan el resultado fuerte en la prueba kinesiológica y los atractores débiles provocan el resultado débil. Algunas ideas son tan debilitantes que el mero hecho de tenerlas en mente impide que el sujeto de la prueba pueda mantener su brazo en alto. Otros conceptos son tan poderosos que cuando el sujeto piensa en ellos, es imposible bajar su brazo por más fuerza que se le haga. Esta es una observación clínica universal. Los patrones poderosos están asociados con la salud y los débiles con el malestar, la enfermedad y la muerte. Si tienes en mente el perdón, tu brazo será muy fuerte, pero si piensas en la venganza, se debilitará. Para nuestros fines, solo es necesario reconocer que el poder fortalece mientras que la fuerza debilita. El amor, la compasión y el perdón, que algunos podrían confundir con signos de sumisión, nos hacen muy poderosos. Por otra parte, es inevitable que la venganza, los juicios y la condena nos debiliten. Por lo tanto, con independencia de la valoración moral, el hecho clínico dice que a la larga lo débil no puede prevalecer frente a lo fuerte. Lo débil acaba cayendo por su propio peso. A lo largo de la historia humana, los individuos de gran poder fueron aquellos que se alinearon con atractores poderosos. Dijeron una y otra vez que el poder que manifestaban no era suyo. Cada uno de ellos atribuyó la fuente de su poder a algo mayor que él mismo. Todos los grandes maestros de la historia de nuestra especie tan solo han enseñado una cosa, una y otra vez, en cualquier lenguaje y época. Todos ellos se limitaron a decir, renuncia a los atractores débiles en favor de los fuertes. Al examinar estos atractores se percibe que algunos patrones débiles tienden a imitar, solo en forma, a otros más poderosos. A estos se les llama imitadores. Así, bajo el Tercer Reich, el pueblo alemán fue engañado por el patriotismo, porque creyó que era patriotismo. El demagogo o el fanático intenta vender a los imitadores como si fueran auténticos, como si fueran la verdadera cosa. Con este fin, los demagogos siempre exhiben abundante retórica. Los que se mueven desde el poder necesitan decir muy poco.